Bueno, acá estamos, Leo Maxi. Volvemos a la sección de reseñas de discos que me parecen ya sea interesantes o de buena calidad, o también discos que pueden ya decepcionar, de distintos géneros que me apasionan, como melómano que me considero de la música. En este caso, bueno, vamos a seguir con unos comentarios y reflexiones sobre un lanzamiento, en este caso particular, de una bandota, una banda descomunal, poderosísima, que es Rivers of Nihil, oriundos de Pensilvania, Estados Unidos, este grupo, que ya tiene varios lanzamientos de larga duración y también sus EP. Empezó como una banda lanzando 2 EP independientes, con una furia que te parte el cerebro, porque cuando lanzaron los 2 EP, siendo independiente por parte de la banda, tenía un hambre de gloria, una propuesta dentro del metal moderno más extremo que directamente te aniquilaba. Es un poderío sónico impresionante. Estamos hablando de uno de los EP que habían lanzado desde sus comienzos, Rivers of Nihil, que es el Hierarchy, que es tremendo, fue tan poderoso y llamó tanto la atención que un sello discográfico importantísimo como Metal Blade Records puso la mirada y los ojos a la banda en cuestión que estamos en este caso comentando. Hace nada, recientemente, estamos hablando de recién sacado del horno, ayer, 30 de mayo de 2025, sale el nuevo disco de Rivers of Nihil. ¿Qué podemos hablar de esta banda y por qué la recomiendo realmente? Si bien es una banda que empezó con las vertientes extremas del metal, enfocados sobre todo en un brutal death metal muy despiadado, muy con un poderío sónico, unas guturales, guitarras en este caso con 7 cuerdas, afinaciones muy graves y un poderío en general. Un death metal que a la vez mezcla el poderío, pero sobre todo fino pero muy poderoso, sin perder lo visceral y la bestialidad dentro de este estilo extremo. Y lo mezclan más con un tech death, que es un technical death metal, o sea, con mucho exhibicionismo técnico, mucho virtuosismo, pero dándole mucha preponderancia a la violencia dentro del sonido extremo. O sea, pesado y un death metal de altísima calidad. Fue tan así que, obviamente, Metal Blade Records no dudó en brindarles apoyo y un contrato. Y ahí hay un cambio radical con lo que sucede con Rivers of Nihil. Rivers of Nihil lanza, luego de tener contrato con Metal Blade Records, cambia un poco la propuesta, manteniendo la fiereza todavía, con toda esa fuerza sobre todo y ese sonido devastador que tenían, pero ya incursionando más en el metal progresivo, con pasajes más sofisticados dentro de lo que es el metal moderno. Y empezó sobre todo eso en su discografía en el 2013 con el disco de Conscious Seeds of Light, que sin duda es un disco pero súper recomendable, el de 2013 de Rivers of Nihil, un discazo, es una declaración de principios con su primer larga duración que directamente te destruye los oídos, en el buen sentido. Y después sacaron obviamente otro disco de ya por el 2015, que es el Monarchy, que mantiene la estela, pero ya con más influencias del metal progresivo. O sea, estamos hablando con pasajes de un desarrollo musical más profundo, con varios cambios de ritmo, secciones donde mezclan más el enfoque en el jazz, la fusión, breakdowns muy poderosos también, y sobre todo unos sonidos y una pared orgánica que no te deja sin respiro, digamos, dentro de lo que es este metal extremo. Hasta que llegan en el 2018 con, para mí, un disco de lo mejor, sin duda, y súper recomendable, lo recomiendo un montonazo, que es allá por el 2018 Rivers of Nihil saca lo que para mí es el mejor, o en el top de los mejores discos de metal progresivo, obviamente dentro de la vena del metal extremo, porque es muy pesado,
que es el Where Out Know My Name, que es impresionante ese disco, la propuesta ya desde que arranca, y una sección que arranca que no parece la banda, parece otra cosa, parece otro grupo, totalmente como que entras a escuchar un disco, una banda que ya sabes cómo suena y de repente te ponen una intro que es esto, que eso es un metal progresivo pero que parece de otra banda, hasta que después arranca con el segundo tema del disco Where All Know My Name, que es Silent Life, que tiene una calidad de propuesta en composición que te deja totalmente extasiado, porque es fino y con mucha creatividad. Presten atención a esa intro, como arranca ese disco, que está muy inspirado y con un juego con buen gusto, sobre todo eso, con buen gusto como arranca, porque estamos hablando de un estilo como el metal extremo, el death metal, el metal progresivo. En los últimos tiempos hay muchísima propuesta, muchísima cantidad de bandas y es difícil destacar. Y Rivers on Nails con el disco ese Where All Know My Name la rompe, es un cañonazo como disco, una bestialidad. Y después hay una decepción total dentro de esta banda, que sacaron el The Work en el 2021, es el anterior al disco en cuestión que voy a comentar ahora, que del The Work es decepcionante a morir, es un cambio muy radical, muy donde experimentan más, pero una experimentación para mí no exitosa. De hecho es muy flojo, no llega a mediocre, es muy flojo el The Work, hablando de la línea de calidad que maneja esta banda. Hasta la cuestión que llegamos con el disco autotitulado con el mismo nombre de la banda, Rivers of Nile, homónimo, lanzado ayer 30 de mayo. ¿Qué podemos decir de este disco? Se recupera la banda después de la decepción del The Work. Hay esperanza, decepciona. Antes de comentar, y lo que sí tengo que decir que recomendable. Cumple y supera con creces, pero de forma alevosa lo supera con creces al disco anterior de Work. Estamos hablando de un disco de una duración de 50 minutos con 17 segundos. Una duración dentro de lo establecido de estas largas duraciones y más de este género extremo, y con el sello de Metal Blade Record. ¿Qué podemos hablar de este disco? Son 10 temas y sin dudas tengo sensaciones variopintas dentro de este disco. Como arranca me dejó un poco frío, hasta te diré un poco decepcionante por momentos. Obviamente estamos hablando que tiene mucha calidad, pero para los parámetros de Rivers of Nails no hay que medirlo con la vara baja. Para otra banda que empieza con un debut o de ya joven, que no tiene tantos discos, está obviamente aceptado. O sea, se acepta, es aceptable y en ese sentido cumple. Pero estamos hablando de Rivers of Nails, que es una banda ya de una trayectoria muy importante y hay que ser muy cuidadoso a la hora de hablar de esta banda. Empieza ya enfocándose, abriendo más el panorama y explorando más el metal progresivo. Ya no suena Rivers of Nile a la potencia que nos tenía acostumbrados ya de sus inicios, pero en este disco las partes pesadas son muy contundentes. Explota totalmente y es un martillazo al pecho. Las partes metaleras de death metal, suena death metal pero con mucha fiereza. Es la entrega que necesitaba Rivers of Nails para remontar ese disco muy endeble y flojo que fue el The Work. Ahora bien, lo noto ya de cómo arranca la canción, que para mí no es la canción que tenían que haber utilizado, porque ya la segunda canción, el Dustman, es muy bueno como inicia la segunda canción de este disco, y ahí demuestra una declaración del principio de la banda, demostrando que dentro del pasaje del metal progresivo están siendo contundentes y muy brutales a la hora de hacer un death metal de calidad. Es terrible,
es despiadado ya como arranca la segunda canción y muy fino. Y me arriesgo a decir que dentro de la primera mitad del disco, la canción, como cierra la mitad del disco, de la canción 4, la canción 5, que sería el Water Time, la canción 5, la incursión que hacen con el saxo y los arreglos melódicos en las guitarras, te explota el cerebro. Es porque mezcla muy bien lo majestuoso del sonido fino, jazzero, de buen gusto, con buena inspiración, pero memorable. O sea, la verdad te deja con ganas de más. Te deja con ganas de más, y aparte directamente es como si te pasa por encima un camión de la feroz, pero a la vez elegante que le aporta esos vientos como el saxo. Muy buen cierre de la mitad del disco. Y después el resto del disco sigue subiendo. Es un disco que me gusta porque si bien para mi gusto empieza medio dubitativo, como que no es un buen arranque para una banda como Rivers of Nile, pero después remonta y va increciendo, va subiendo. Lo que sí, hay cuestiones que si bien me gustaron, no desentona un poco con la banda y el disco. Las voces agudas, en este caso las voces limpias que tenemos en esta obra, me hacen acordar mucho a Victoria Burial of Me, que es una banda de metal progresivo súper recomendable. Es una locura esa banda de propuesta y un metal progresivo muy inteligente, muy cerebral. Pero el cantante de Victoria Burial of Me le queda muy bien por lo caótico y las locuras compositivas. En este caso es como que desentona un poco con lo pesado y la potencia que ofrece este disco. Es como que queda raro, pero igual cumple, pero desentona un cierto momento, como que no encaja del todo, pero obviamente efectivo, funciona. Y tiene un cierre el disco que para mí, unos breakdown y unos vientos de jazz con saxo, la verdad, brillantes. Sin duda para mí es un retorno muy bueno, con un buen regreso de Rivers of Nile, y le pongo una calificación de 8 de 10. Es un muy buen disco. Está muy lejos de lo que fue el disco del 2018, que para mí es cumbre, es un discazo, y las obras anteriores, pero en general tiene un sonido exquisito, se escucha todo. Estamos hablando obviamente de un sello discográfico como Metal Blade Records, que es muy bueno, ya tiene de prestigio y está asegurada la calidad de audio. La batería es excelsa, maneja muy bien los patrones de jazz, es virtuoso, y los momentos de darle brutalidad y un sonido aplastante en el buen sentido dentro del death metal, cumple con creces. Las guitarras muy bien, sonidos graves, cuerdas afinadas muy abajo, como nos tienen acostumbrados, pero con buenas ideas, la verdad, buenas ideas, coherente, orgánico. Se nota que a nivel compositivo se tomaron su tiempo y regresaron de una forma exitosa a mi gusto. Después la voz maneja muy bien el gutural, también utilizan voces harsh, que es más de ataque, pero los momentos guturales tiene secciones que me hacen acordar a los momentos más dorados y que funcionaban tan bien en el disco del 2018 y en el Monarchy también, y el del 2013. En general es un buen retorno, tiene momentos como el arranque del disco o el tema de la voz limpia que no cuajan del todo a mi criterio, pero como midiéndolo y analizándolo en su obra completa, está muy bien, es un buen retorno. A mi gusto es un buen retorno, no es de lo mejor que he escuchado a últimas fechas dentro de este estilo del metal progresivo con el brutal death metal y el tech death, pero está muy bien. Es un 8, tranquilamente es un 8 este disco, y con el tiempo quizás pueda variar la nota, pero de momento me parece un disco que lo recomiendo. Rivers of Nile, de Pensilvania, Estados Unidos, un buen retorno.